Estamos aquí en la segunda parte del especial sobre la séptima. Estuvo Mijatovic en el primer programa. Y si ya digamos que dimos la visión desde el lado de la leyenda o el héroe de la séptima, hoy quiero hablar con Lorenzo Sanz, hijo del mítico presidente, que estoy encantado de que estés aquí. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Pues, joder, después de que hayas tenido a Pep ya, yo no soy insignificante, pero es verdad que mi padre fue el que creó absolutamente todo ese elenco de jugadores para que pudiéramos llegar hasta donde llegamos. Pero Pep ya, cuidado, mis respetos totales al hombre de la séptima, como tú has dicho, ¿no? Pep ya ha venido gracias a ti, te mandó un saludo, así que te quiero dar las gracias porque en gran parte gracias a ti estamos pudiendo hacer este especial recordando uno de los momentos más impresionantes de la historia del Madrid. Pero quiero empezar por el equipo que creó tu padre. Le explicaba a Pep ya hace unos días que para mí, un chaval muy joven, tenía 14 años, creo 13, 14, la temporada 96-97, el llamado Real Madrid de las Estrellas, fue un equipazo tremendo. Zucker, Mijatovic, Seedorf, Roberto Carlos, Ilner, Panucci, secretario C. Roberto, y ya estaba Hierro, Redondo, Raúl, Sanchís. Equipazo tremendo. Fabio Capello a las órdenes. Y yo creo que quizás es uno de los veranos más trepidantes en la historia del Real Madrid y para mí de los mejores equipos. ¿Cómo viviste eso tú como hijo de Lorenzo? Bueno, es verdad que nosotros llevábamos tiempo ya, bueno, mi padre llevaba tiempo en la directiva del Real Madrid, con Ramón Mendoza de presidente, mi padre pasó pues de directivo hasta vicepresidente, ¿no? Y ya sabíamos lo que era todo lo que era el Real Madrid, ¿no? Y lo que implicaba el Real Madrid. Lo que pasa es que es verdad que una vez que se hizo con la presidencia, pues claro, él no quería, bueno, la línea de Mendoza no era mala, pero en Europa siempre nos habíamos quedado cortos. Es verdad que tuvimos una oportunidad con esa eliminatoria con el PSV que perdimos de manera injusta porque habíamos sido el mejor equipo durante toda la Copa Europa, pero bueno, el fútbol es así y acabamos siendo eliminados en semifinales con el PSV. Pues quería lo que el madridismo quería, ¿no? Retomar a ser reyes de Europa. Después de tanto tiempo, el objetivo era ese, ¿no? La Liga sí se había ganado en muchas ocasiones, pero nos faltaba, bueno, pues dar ese golpe de timón que mi padre cuando se hizo con la presidencia entendía que había que hacer. No había mucho dinero y era una apuesta muy arriesgada, pero es verdad que también empezó el tema de las televisiones, fue un boom en ese momento y mi padre lo apostó todo por hacer un equipazo, ¿no? Como tú has dicho, todas estas estrellas a las que fichó, en un momento en el que estaba cambiando el mercado y todavía lo que parecía una locura, luego se demostró que no fue tanto por todo ese dinero que venía vía televisión. Y bueno, pues se trajeron auténticos los mejores jugadores que había en España, como era Pep ya en el Valencia, Zucker en el Sevilla, se fue a Italia y fíjate, Roberto Carlos, el mejor lateral izquierdo de la historia del madridismo junto a Marcelo, ¿no? Que se trajo por 2 duros, por 3 millones de euros, creo recordar, o sea, por nada. Se trajo a Seedorf, se trajo a Karembé, se trajo a Capello, que era un poco la piedra angular, ¿no? Basar el proyecto en un entrenador de semejante éxito que había tenido con el Milan, ¿no? Acuérdate pues ese repaso que le dio al Barcelona en esa final de la Copa Europa, ¿no? Entonces era un poco por el que se hacía todo el proyecto en torno a este entrenador. Y se ficharon pues también a Panucci, a un portero, a Ilner, y todo eso con la base de jugadores que teníamos ya, ¿no? Que nos habíamos quedado siempre muy cerquita, ¿no? Ese Raúl, ese Redondo, ese Fernando Hierro, bueno, todos estos jugadores nacionales que teníamos que hacían que, bueno, pues que se juntara al final un equipo que a la larga fue, pues mira, campeón de liga ese primer año. Se llegó a ganar esa liga de Capello famosa. Luego tuvimos el problema que Capello, pues ante la llamada Eso te iba a decir, mira, es una de las preguntas que tenía. Te iba a apuntadas, preguntar, ¿no? Sí. bueno, ya que entras en ello, te lo pregunto. Capello, cuando se fue, se decía que Berlusconi le había llamado para que volviese porque el Milan lo necesitaba, o otros que las presiones de la prensa. ¿Qué fue en realidad? No.
fue lo que has dicho primero. Capello, bueno, ganamos la Liga con él y todo era, bueno, ya el año siguiente era el de la Copa, el atacar la Copa Europa, imagínate, y con lo bien que es ese primer año ya se gana esa misma Copa Europa, pues lo que quiere, o sea, la Liga, pues lo que quiere es ganar la Copa Europa, ¿no? Lo que pasa es que él recibe una llamada de Berlusconi y le coge a mi padre, le dice, presidente, lo siento muchísimo, pero claro, me está llamando mi familia, me está llamando mi presidente en Milán y me dicen que me necesitan a toda costa y no puedo decirles que no. Entonces, claro, mi padre contrariado, el proyecto lo había hecho en torno a él, pero si una persona se te quiere ir, en el Madrid no ponemos barreras al que se quiere ir. Eso es, eso es. Esto es de toda la vida de Dios. Toda O la sea, vida. el Madrid está el que quiere y el que no quiere, las puertas siempre están abiertas, ¿no? Sí. Entonces no tuvo más remedio que dejarle ir y bueno, se contrató al que era entonces Jupp Heynckes, creo que había triunfado en el Había Tenerife, el estado Bilbao. estuvo en el Athletic Club y también estuvo El en el Athletic Club. Tenerife. Estuvo también en el Tenerife. Sí, no sé en cuál de los dos es el que había hecho una temporada magnífica. Yo Y creo que bueno, el Athletic, sí. yo creo que el Athletic Club lo fiché de allí y mi padre pues piensa que es el entrenador que puede seguir con este proyecto para ir y atacar esa Copa Europa y a la postre luego salió bien, ¿no? Salió bien la jugada, a pesar de que, fíjate, ganando la Copa Europa cambiamos de entrenador también, porque es famosa la frase de mi padre después de ganar esa Copa Europa en el que Heynckes 10 días antes de esa final le viene a su despacho diciendo que no puede con este equipo, que no puede con estos jugadores. Y eso es así, ¿no? Eso es así, ¿verdad? Eso es así. ¿No? Mi padre lo cuenta, bueno, como una anécdota, pero entonces, claro, ahora lo cuentas como una anécdota, pero entonces tú imagínate que eres el presidente, que estás a 10 días de jugar una final después de 32 años de no ganarla y que te viene tu entrenador diciendo que no puede con este grupo, que no puede con estos jugadores y que... Claro, si tu padre en ese momento, ya pasando un poco a la séptima, conseguimos esa temporada espectacular con la Liga de Fabio Capello, se va por lo que le llama Berlusconi que le necesitaba, llega a la séptima con Heynckes, la Liga fue muy mal, pero en la Champions muy mala, sí. el equipo se transformaba y parecía otro equipo. Sí, el equipo es verdad que en la Liga no acaba de funcionar, ¿no? Es verdad que cuando pones todos tus huevos en la cesta de la Copa Europa es difícil aislarse y de ella y claro, o sea, realmente el proyecto estaba puesto para ganar esa Copa Europa que era lo más deseado entonces, o sea, ahora lo vemos como algo mucho más factible, pero entonces es que llevamos 32 años sin ganarla, entonces claro, tanto a nivel periodístico como a nivel nosotros mismos con los jugadores, imagínate todos lo que queríamos en la Copa Europa, entonces cuando quieres tanto con tantas ansias, cada vez que juegas ese partido es para ti pues una final y la Liga te relajas un poco y eso fue pues el problema de esa Liga, que ese año fíjate, eres capaz de ganar la Copa Europa, pero no creo que quedamos cuartos en la Liga. O sea, creo que incluso quintos. Creo que quedó cuarto. Yo diría que cuartos, pero ¿sí? En esa época no iban los cuatro. No iban vale, puede los ser. primeros. Porque no sé Por si quedó eso, tercero el Zaragoza y al ganar nosotros la Champions le dejamos sin Champions a ellos. Claro, porque fuimos. Y la verdad es que fue una temporada. El caso es que fue una temporada rarísima en ese sentido de que, joder, en la Liga no te salen las cosas, pero en la Copa Europa pues fuimos con mano firme y fuimos, la verdad es que derrotando a todos los que se nos ponían delante hasta esa final, que en esa misma final pues éramos los outsiders, ¿no? O sea, realmente la Juve tenía un equipazo, era un poco pues como ver el City Inter el otro día, que el City era el super favorito, el Inter realmente el que tenía menos posibilidades, pero aún así, fíjate, luego a un partido... sí que es parecido, pero creo que con el paso de los años ves ese Real Madrid, claro, Roberto Carlos luego fue mucho más, ¿no? Pero ves ese Real Madrid con el paso de los años y ya no ves tanta diferencia, ¿no? Porque luego triunfaron casi todos los jugadores y quizás ya, no, pero en el momento que era la final, la Juve era muy favorita, la Juve de Zidane. Sí, efectivamente, como tú dices, en ese momento, en cuanto a nombres, eran mucho más espectaculares los de la Juve y nosotros, pues era casi el inicio de muchas carreras de todos estos jugadores que hemos mencionado antes que había fichado mi padre. No, a Raúl no le conocía a nadie. Redondo se le conocía a la Liga Española. Morientes era un total desconocido. Que se ha ido un momento alemán. No te he visto. Vale. Perdón. O sea, eran jugadores que luego sí han sido grandes estrellas, pero que en ese momento pues todavía tienen que hacer su nombre, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es cuando se empezaron a hacer un nombre, ¿no?
Hierro era un estandarte, pero a nivel nacional, nunca había sido nada a nivel internacional. Hizo una final impresionante, Hierro, ¿eh? Yo que lo he visto varias veces, Hierro hizo una final espectacular. Hierro, Redondo, Seedorf, Karen B secando creo que fue a Zidane el que le puso encima. Bueno, la verdad es que fue algo bueno. Es que realmente no tuvieron ninguna oportunidad. Si ves el partido, no, creo que tuvieron unas claras. Una de Davids que sí que cuando lo ves repetido dices, ostras, y la paró Ilner o mal o algo así. Sí, la para Ilner, pero es verdad que tuvieron una así medio clara, pero nada más. Nosotros tampoco es que tuviéramos muchísimas oportunidades, pero bueno, oye, mira, la que tuvimos la metió para dentro Petja y lo demás es historia, ¿no? Yo le dije el otro día, fue hace una semana más o menos, cuando marcaste el gol, yo quería que terminase el partido y me dice él, yo también. Y digo, bueno, tú tenías que seguir jugando. Yo como aficionado decía, pita ya 1-0, me da igual. Yo quiero ver ganar la Champions. Fíjate, además, es que además todos los madridistas, el deseo que teníamos con esa Champions era tal que claro, yo recuerdo los últimos minutos a partir del gol de tapármela. Yo no fui a Ámsterdam, curiosamente, fui el único miembro de la familia que no viajé a Ámsterdam porque estaba en el equipo de baloncesto. Claro. Y al día siguiente viajábamos a Barcelona a jugar la semifinal de la Liga CB, o sea, no pude ir, entonces me quedé con mis amigos viendo el partido en casa de mis padres, además recuerdo, yo vivía todavía con mis padres entonces. Imagínate esos minutos, bueno, pues como todo lo Madrid, cada uno tenía su sitio, ¿no? Pues yo estaba en casa con mis amigos, me quedé ahí con la almohada o con el cojín aquí puesto en la cabeza, no quería casi ni mirar, y yo creo que cuando pitaron me tiré 10 minutos llorando de alegría, o sea, fue algo increíble, fue algo increíble. Y los días previos a esa final, ¿tu padre cómo se lo tomaba? Porque el otro día veía el documental En el corazón de la 14 y Florentino hablando con Ancelotti como muy tranquilo, ¿no? Si la vamos a ganar, yo decía, ¿cómo puede estar tan tranquilo este hombre? Claro. Bueno, hombre, Florentino ya ha ganado 5. Pero yo he vivido 8 y me pongo nervioso igual, o sea, que me refiero que... Sí, bueno, pero yo entiendo que para Florentino ya es algo, bueno, que aunque parezca algo normal, no lo es. No, pero él, claro, ya tiene un pozo, una experiencia. Yo estoy seguro que la primera que ganó en Glasgow, la famosa novena de la medio chilena de Zidane, pues seguro que disfrutaría como nada. Y luego la de Lisboa, que pasaron muchos años también, seguro que sería también otro momentazo. A partir de que luego han venido tantas, pues claro, empiezas a pensar que encima, como todas las finales que jugamos, todas las ganamos, es como, ya hemos llegado a la final, qué tranquilidad, ¿no? O sea, ese pozo que tiene el Real Madrid, que no tenía el City hasta este pasado sábado, que de hecho se vio en el partido, que a pesar del equipazo que tenían, estaban acojonados. Acojonados. Eso te lo da. Si hubiera sido el Madrid enfrente, igual que en la semifinal nos barrieron allí en Manchester, si hubiera sido a un final a un partido allí en Estambul, yo estoy seguro que nos lo cargamos fijo. Porque ese pozo de esa experiencia y eso que tiene el Real Madrid no lo tienen otros equipos. Y el City menos, que es que no había ganado una Copa Europa en su vida. A partir de ahora sí que van a ser más peligrosos, porque ya se han quitado esa presión de ya tienen la experiencia, se han quitado la presión. ¿Y cómo estaba tu padre? ¿Cómo estaba tu padre esos días antes de la final? Encima sabiendo esto de Jupp Heynckes, ¿no? Estaba muy nervioso. Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? En casa esos días era todo un poco locura, ¿no? Todo un poco locura en el sentido de que, claro, también había que organizar una cosa que nunca habíamos organizado. O sea, había que montar una fan zone, había que hacer un montón de cosas de las que nunca antes había hecho y que, claro, ahora lo ves como algo todo muy normal, pero entonces todo era nuevo y todo era novedoso y todo pues eran muchas preocupaciones por muchas cosas. Es verdad que yo no estaba tan metido en ese proceso, porque claro, yo como jugador tengo que estar a lo mío, pero yo viví un poco lo que se montó todo alrededor y era todo al margen del partido, que ya de por sí te daba una presión increíble, pues también la presión de la organización de todo este evento, que fue la leche también, claro. Pero voy a cerrar aquí la ventana, que están gritando mis vecinos. Venga, Raquel. Ya. Y te voy a preguntar, de todos estos fichajes que hizo tu padre, claramente el objetivo era el que consiguió. O sea, el objetivo era ganar la Liga el primer año con Capello porque no jugamos competición europea, ya que el anterior año sí que quedamos quintos o sextos. Ganamos la Liga, el año siguiente la Champions, lo consiguió. De todos estos fichajes tenía uno
por el que estuviese más orgulloso, aunque todos son fichajazos, ¿no? Pero uno en concreto que dijese Él presumía mucho de Roberto Carlos, de Roberto. Mira que yo El iba por para mí ahí, que Roberto no sé Carlos. por qué me lo imaginaba. Sí, a ver, lo de Pep ya fue algo No, increíble, porque también. además fue polémico porque Valencia no quería negociar, entonces tuvo que ir a coger su cláusula, acuérdate, a partir de ahí nos odian en Valencia. No, sí, sí. Y él tuvo que mojarse también y dar un paso al frente. A Pep ya le queremos, bueno, ya has visto, en la familia le queremos como uno más, porque siempre él ha tenido ese cariño por nosotros, por lo que hicimos por él, y nosotros lo hemos tenido por él, por lo que luego él puso encima de la mesa. Pero si tienes que elegir a un jugador que realmente, por lo que costó y todo lo que ha dado luego al Madrid, porque Pep ya lamentablemente a los 2 años luego se fue a otro equipo, se fue a la Fiorentina, o sea, estuvo realmente poco. Estuvo Estuvo 3, ¿no? Tres, creo. yo creo 2 y medio. Yo creo Sí, dos y porque el medio en la tercero mitad. ya fue un poco, sí, sí, sí. Eso es, se Claro. fue a la mitad de año. Y ya sabes, y te vuelvo a repetir que le queremos y se le quiere un montón a Peña, como todo el madridismo, imagínate, siendo el héroe de la séptima, ¿no? Pero Claro. Roberto sí que fue un jugador que, claro, encima nos costó 2 duros. Era un chico, pues eso, súper especial y también, bueno, es el padrino de una de mis sobrinas, sin más lejos, porque claro, luego se hizo compañero de Michel Salgado, que es mi cuñado, que se casó con No, mi correcto. hermana, y mi sobrina mayor, su padrino es Roberto, ¿no? Así que a Roberto, desde luego, también le queremos bastante y yo creo que mi padre siempre ha guardado un corazoncito, o sea, un pedazo de su corazoncito más que de... No puedes elegir entre tus hijos quién es el que al que más Ya. quieres, ¿no? Pero es verdad que entre todos, porque mi padre los consideraba todo casi como hijos, a todos los jugadores que fichaba y la relación que tenía tan especial siempre con todos, ¿no? Pero de decir uno diría Roberto, ¿no? Es que Roberto Carlos, a ver si tengo suerte y un día paso por aquí Roberto Carlos, que eso sería también impresionante poder charlar con él, porque aparte es Seguro, porque es otra persona que enseguida le dices y te da media horita en un momento sin problema. Es súper accesible y súper abierto para todo el madridismo, siempre lo ha sido y siempre lo será, seguro. Y te quiero preguntar también, se lo dije a Petja, tu hermano, que jugaba en el Real Madrid, Fernando, Eso fue el es. que le dijo a Petja: "Vas a marcar el gol". Esta historia es mítica, Sí, pero, sí, esa. ¿los días Sí, sí, sí. previos te lo dijo a ti también? ¿No va a marcar Petja o No, vamos no, a no, ganar? no, no. O no dijo nada, ¿no? Eso era más interioridades, bueno, El vestuario, de ¿no? compañeros, ¿no? De compañeros y de vestuario. Fernando era otro jugador más de esa plantilla que gana esa séptima. De hecho, es una parte importante en esas semifinales en las que tiene que jugar tanto la ida como la vuelta. Primero por una sanción de Hierro y luego por una lesión de Sanchís, o al revés. Primero la Sí, lesión de algo Sanchís, así. tuvo que jugar, era el tercer central y la verdad es que cumplió con creces, ¿no? Esa semifinal lo hizo espectacular y fue parte implicada. En la final es verdad que no jugó, pero es verdad que pues la noche previa siempre lo ha comentado él también y lo ha comentado aquí en su día. Entonces, ¿no? Que se juntaban y Petja llevaba un año en Europa, pues que no metía gol. O sea, metía en la Liga Española, pero en Europa no había metido ni un No gol. metió ni uno, metió el Ni que uno. tenía que meter. Metió el que tenía que meter. Claro. Y la noche anterior, juntándose en la habitación, que se juntaba y tal, y pues eso, yo creo que vas a meter tu mañana gol. Y mira, metió gol y lo primero que se acordó Petja fue ir corriendo a Corriendo. señalarle, mirando como diciendo, me lo has dicho, me lo has dicho. Increíble. Y bueno, conseguimos la séptima 32 años después, y lo que no sabíamos es que la temporada siguiente la ganó el Manchester United en el Camp Nou, en aquella remontada ante el Bayern, y creo que nos eliminó a Correcto. nosotros en semifinales, ¿no? ¿El Manchester puede ser? ¿O el Bayern? Yo creo que el Barça, fíjate. ¿El Barça a Yo creo nosotros? que el Barça, ahora No, no, me pierdo, yo ¿eh? creo que fue el Manchester o el Bayern, me El parece. Manchester. Sí, que la final fue en el Camp Nou, Bayern-Manchester. No, sí, el Barça, no, me he equivocado yo, el Barça no es, yo creo que fue el Bayern yo creo que fue el Bayern, fíjate, El Bayern el puede ser, Bayern, ¿no? El Bayern sí, puede ser. el Por eso Bayern, no el si no, Manchester, digo el Barça, el Bayern. si no hubiésemos estado cerca, porque en esa época, tanto en esa época como luego con Florentino, cuando llegaron los Galácticos y tal, pero en esa época el Real Madrid en Copa de Europa es que era otra cosa. Es lo que te decía del City antes, ¿no? Una vez que ganamos esa Copa Europa te quitas Sí. esa presión que de tantos años que llevas ahí a esa mochila que llevas a tu espalda. Y efectivamente mi padre me ha hecho un equipazo. Si es que habíamos hecho un equipazo para durar, o sea, no para que fuera de un año y no fuera solo de un espejismo, al revés, y se vio, ¿no? De hecho,
se ficha a Anelka, se ficha a McManaman, se ficha a mi cuñado Michel Salgado, se hacen un par de fichajes estratégicos que funcionan a las Oye, mil maravillas. incluso Jeremy funcionó muy bien, ¿eh? Jeremy, el Incluso Jeremy camerunés. funcionó bien, que tanto, Muy bien. tanto decía. Hombre, también salieron malos, porque No, has ya. dicho antes secretario, pues secretario salió mal, por eso enseguida fichamos a Panucci en el mes Y de en enero. invierno, sí. Jenovic salió por ahí también, que nos metieron un gol ahí, un delantero serbio. Balic lo fichó tu padre, Balic también, que tenía un nombre que tremendo, decían el un nuevo hombre venía de Mijatovic, ¿no? Turquía en el tal y duró, pues ganó, él era miembro de esa octava, pero bueno, se vendió al año siguiente por lo mismo que se compró, que eso es lo mismo que pasó con Anelka. Anelka nos dio un rendimiento increíble, nos costó 5.000 millones de la época, que era una barbaridad, Sí. pero al año, como era un jugador un poco peculiar, futbolísticamente era muy bueno, pero un tío muy peculiar, pues se vendió al año siguiente por lo mismo que costó. Sí. Y en su día se montó, joder, ¿cómo te gastas 5.000 con este tío? 3.000 por Balic. Bueno, si luego lo vas a vender por lo mismo que lo has comprado y encima te ha dado un rendimiento, como fue el caso de Anelka. Cuando el Madrid ficha siempre se le critica y a los demás parece que no se gasten dinero. No se le critica a nadie, ¿no? Sí, y es normal que a veces te equivoques. ¿Cómo no te vas a equivocar entre tantos jugadores? ¿Cómo no te va a salir un Oñenovic, por ejemplo, como no salió, que de repente te meten un gol? Pues claro que te pueden meter un gol. Te tienes que... Claro, pero puede pasar con jugadores jóvenes, pero también con contrastados, porque Hazard hemos tenido mala suerte, Kaká tampoco terminó de cuajar. Es que aunque traigas por un ejemplo, 5, el Madrid jugar es otra historia. Puede pasar un poco de todo. así es. Te tienes que equivocar. La cuestión es que el equipo que se hizo fue espectacular y por eso, pues a los 2 años fuimos capaces de ganar otra Copa Europa. O sea, llegamos a la octava, que es donde voy, y en esa sí que estaba, porque tengo la foto aquí detrás que sales con tu padre. Sí. Ahí sí que estuviste. Sí. Ahí no te la pudiste perder. Ayer era director de la sección y bueno, pues fíjate, el día antes eliminamos al Estudiantes en las semifinales con una canasta que tienen en el último segundo para ganarnos y eliminarnos, que no nos echan de milagro y no la metieron, menos mal. Luego pasamos a la final y al día siguiente me cogí un avión para ver el partido y estar allí presente con mi familia, claro. Y esa sí que la pude disfrutar. Esa la disfruté por la de Ámsterdam. Ese partido, a pesar de que, bueno, a pesar no, o sea, que no éramos favoritos tampoco, somos el Real Madrid, ya habíamos ganado la séptima, pero como el Valencia había tenido partidos contra la Lazio, había jugado increíble, el Valencia venía a jugar increíble. Tenía Mendieta, tenía un equipazo, tenía el Piojo López. El Piojo López, sí, tenía un equipazo. Y eran favoritos y fíjate el repaso que le dimos en la final, ¿no? Yo creo que fue la final más tranquila de las que hemos vivido de la última jornada, ¿no? Yo creo que, bueno, pasamos por encima de ellos, que a lo mejor, al final es que cuando el pozo de ganar también 2 años antes te da esa tranquilidad, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? Esa tranquilidad para afrontar un partido de esta índole es esencial. Y si a eso le sumas un grupo de jugadores espectaculares como era lo que teníamos, pues te dan otra Copa Europa. Y bueno, y es que a los 2 años se volvió a ganar otra Copa Europa, porque la base sigue siendo la misma y Florentino, que es el que entra en la presidencia, te trae a Figo y a Zidane. Y con la base de que acaba de ganar una Copa Europa, ¿cómo vas a ganar otra Copa Europa? Pues ahí la tuvimos, ¿no? Luego ya es donde se enredó el tema del, el tema de las estrellas estas que se fichaban. Bueno, en un equipo de fútbol hacen falta muchos jugadores. Es verdad que siempre no es mala opción la de traerte unas estrellas como se trajeron entonces, ¿no? Pero al final si solo tienes estrellas y te faltan obreros, sufres. Y bueno, también tuvimos mala suerte en las siguientes Copas de Europa, pero bueno, de momento habíamos ganado 3 en 6 años, que fue algo increíble. Fue algo tremendo. Fíjate que en la final de la octava hablábamos de que en la séptima ya la habíamos ganado y los jugadores se habían curtido, pero jugadores como Michel Salgado o como Morientes, que no habían jugado ninguna final, jugaron espectacular esa final también. O sea que... Morientes jugó la séptima, ¿eh? Ah, es verdad, Morientes sí, tienes razón, correcto, es verdad, sí. A Morientes se le ficha además yo creo en el mercado de invierno. Sí. Es que he dicho Morientes por la jugada del gol, que fue Michel Salgado, remata Morientes de cabeza. En la octava, sí. Y en la octava que ya empezamos con esa victoria. Pero es verdad que Morientes estaba en la séptima y no sé por qué, que Zucker fue suplente. Que Zucker fue suplente, jugó Morientes con Raúl y Mijatovic. Eso es. Correcto. Y fíjate que después de ganar la octava, tu padre convoca elecciones, yo ahí era un chaval
y yo iba con tu padre, porque había ganado Champions, pues me caía bien también, ¿no? Era un buen presidente para mí. Bueno, Y Florentino, que me gusta mucho hoy en día también, no lo conocía y yo no obviamente. esperaba que fuese a perder las elecciones, ¿no? Bueno, eso ya también es agua pasada. Nosotros en la familia tampoco nunca lo entendimos. Eso siempre, mi padre fue, bueno, eso se le quedó una espinita clavada en el que él pensó que el madridismo le traicionó un poco después de todo lo que había hecho. Es verdad que Florentino también pues, tenía un poder detrás muy difícil de parar y fue imparable, ¿no? Y bueno, luego la verdad es que ha hecho bien al Madrid. Sí que es cierto que durante unos años a mi padre le costó digerir eso, pero bueno, pasado un tiempo ya hizo las paces con Florentino y se lleva muy bien hasta el día de su muerte. Iba Eso al Madrid, a los partidos del Bernabéu, yo le acompañaba al palco casi todos los partidos, ya. viajaba con el equipo y bueno, ya era un aficionado más. Y yo creo que eso, aparte del madridismo, por ejemplo, a mí, que le tenía mucho cariño a tu padre y también Florentino me gusta, verlos juntos en el palco y tal, y todo cordial, a mí me gustaba, la verdad, porque era, al final, Lorenzo Sanz, el mítico presidente de la séptima, al final, para mí, los héroes de la séptima, Lorenzo Sanz y Mijatovic, porque al final el que hace el Sí, equipo es tu padre. sí, realmente el que nos vuelve, todo o sea, es verdad que Florentino luego le da otra dimensión, pero el Sí, primero que nos trae del blanco y negro al color, el que le da bueno, realmente mete al club, le da un lavado de cara, ya no solo a nivel deportivo, que lo hace, obviamente con todos estos fichajes que hacen, sino también hace una remodelación en el club espectacular, ¿no? Se hace una auditoría, se cambia un montón de parcelas en el club y se moderniza el club. O sea, realmente el club se crea la Real Madrid Televisión, se hacen un montón de cosas bueno, que Madrid pues había quedado un poco anquilosado en el pasado, se había parado, solo intentaban mover el equipo deportivamente, pero realmente no avanzaban en las oficinas, ¿no? Y merecía se crea el departamento de marketing que no existía, o sea, eso había es. un montón de cosas que no existían y se le da otro empaque, ¿no? Es donde realmente es el principio del modernismo, ¿no? Sí, sin duda. A partir de mi padre, que además, por supuesto, o sea, si no ganas luego deportivamente, pues realmente es complicado que eso te sirva de nada, pero con suerte también pudimos ganar esa séptima de Copa Europa y todo encajó, ¿no? Y bueno, y luego Florentino lo ha llevado a otra dimensión, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero el inicio de esa modernidad y de ese cambio de rumbo, cambio de timón que hay ahí en el Real Madrid es a partir de mi padre, sin lugar a dudas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque para mí, ya vuelvo a decir, el día, ese nuevo Real Madrid, el de Capello, Zucker, Mijatovic, el llamado Real Madrid de las estrellas, en ese momento cambia la historia del Madrid otra vez, para mí. Y luego, verá que Florentino Sí, lo relanza más todavía con sus lo da nuevas otra ideas. dimensión. Pero desde ese momento del Real Madrid de las estrellas, que le llamo yo, bueno, se le llamó así en realidad, eso Sí, ya así es, cambió la historia del Madrid de nuevo, sin así duda. es. ¿Y hay algún fichaje que se le resistiese, un jugador que quería a lo mejor tu padre? Este me encantaría que estuviese en el Real Madrid y no hubo manera. Bueno, acuérdate con Karen B, fíjate que luego tampoco era una estrella de estas mundial, ¿no? Pero era un jugador más de brega y yo creo, pero se atascó. La Sampdoria no quería negociar, Se el metió el chaval ya quería Barcelona venirse al también, Madrid, ¿no? se Se metió al Barcelona de por medio y se atascó de tal manera bueno, que se quedó sin jugar incluso, o sea, se declaró en rebeldía ahí en la Sampdoria, y estuvo un tiempo hasta sin jugar, hasta que por fin le dejaron salir en el invierno, ya no me acuerdo de qué año, pero realmente sin ser un fichaje, una estrella mundial, fue un fichaje que le costó mucho a mi padre en ese sentido, ¿no? Y lo que sí le dio mucha pena siempre fue el fichaje de Enrique, que lo tuvo fichado, sí. que fue a buscarlo a Mónaco, que se iba a subir al avión y en el último momento se echaron para atrás, que incluso firmó un acuerdo, un contrato, pero como era menor, no, al final el padre lo echó para atrás y ese fue otro de los fichajes que mi padre, teniéndolo fichado, pues nunca pudimos disfrutar de él en el Real Madrid porque en el último momento se echó para atrás y luego ya pues empezó su carrera meteórica porque a partir de ahí la verdad es que hizo un año increíble, se fue al Arsenal Arsenal. espectacular y ya sí que se convirtió en una estrella mundial, ¿no? Como lo que luego fue, pero mi padre le tuvo firmado de jovencito cuando estaba en el Mónaco y ya te digo, en el último momento se echaron para atrás.
incluso habiendo ido a Mónaco y ya esperándolos para que subieran al avión. O sea, una cosa de loco. Eso pasa, ¿no? En el mundo de los fichajes. Mira, cuando vimos el documental este de Figo, que decía no quería ir al Madrid, que llamaba. Me subo al avión o no me subo al avión, decía, ¿no? Y me voy a Barcelona o me voy a Madrid. O me dan lo que me dan, Hay lo un que había momento. firmado, que el mundo de los fichajes a veces no hay, fíjate que ahora estamos en ese momento, hay mucha historia y tal, pero Sí, pueden por lo cambiar de las todos cosas los en cualquier veranos. momento. Lo de Y te todos los quiero, veranos. pero mira, justo te voy a preguntar ahora por fichajes, hay un poquito de actualidad por encima, pero de las Copas de Europa que has vivido, te preguntaré luego por baloncesto. El Quinto Grande no es un podcast de baloncesto, nos centramos más en el fútbol, pero como fuiste jugador de baloncesto, director deportivo y tal, al Claro. final voy a preguntarte también un poco, pero de las Copas de Europa de fútbol, Venga. supongo que ya sé con las que te puedes quedar, pero ¿cuáles serían tus favoritas? Así de las. Hemos tenido la suerte de vivir 8 en los últimos tiempos, ¿no? Y 5 en la Fíjate, última época. fíjate. Y además vivirlas yo allí en el in situ, ¿no? En que todas las Copas Europa, quitando la séptima, que curiosamente no fui, el resto las he vivido in situ, ¿no? Obviamente la séptima para mí ocupa el podio y Igual. la número uno porque es que fue, imagínate, y con mi padre presidente, mi hermano el jugador, es así, vamos, imposible de batir. Luego la décima de la de Lisboa también fue una Copa Europa que también llevamos un tiempo que se nos había atascado. Es la que se puede parecer un Y poquito a la séptima, ¿no? Quizás porque llevamos sí, 12 sí, años y. llevamos sí, 10, 12 años, se nos había atascado. Fíjate cómo se había complicado el partido, ganarlo como lo ganamos ahí al final. Lo que pasa es que después de lo que hicimos el año pasado, lo Bueno, es del que año esa es la. pasado ha sido es que lo del año Es pasado ha que sido muy fuerte, tío. Es en que, conjunto, yo creo que esa Copa de Europa es la mejor de todas. En claro, conjunto, o sea, todo lo antes en sucedido. segundo puesto estaba la de Lisboa, pero después de lo del año pasado, Sí. yo creo que lo del año pasado, voy a dar empate técnico Lisboa y París, porque son dos copas y fíjate que quito mi octava, que también de mi padre presidente, pero me quedo con la séptima, luego ahí empató entre Lisboa y París del año pasado y luego ya pues la octava por la relación que teníamos, pero sí, sí. No, es que, El podium es Ámsterdam, Lisboa, París. yo estaría más o menos igual, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de, claro, ganamos la séptima, la octava vino 2 años después y 2 años después la novena. Como que estás, no voy a decir saciado porque el madridista siempre quiere más, pero como son tan seguidas, hombre, las disfrutas, pero dices otra más, como si fuese el pan nuestro de cada día. Y luego, claro, cuando llegó la décima, nos quitamos un peso de encima. Pasa un Otra vez, año sí, sí. y llega la undécima. Y llega una seguida que nunca se había conseguido en formato Champions y 3 seguidas, claro. No, Lógicamente, eso fue la pasión increíble. quizás no es la misma porque ha ganado otra, pero conseguir 3 seguidas No, es algo, yo creo que es, increíble. bueno, yo creo que no se va a repetir, yo creo que no se va a repetir. Mira, vamos, me extrañaría ver a este City, que dicen que ahora viene una época gloriosa para el City con ese equipo que tiene, pero ganar 3 seguidas, eso estaba al alcance de muy pocos clubes, y lo que hizo el Madrid en esa época, no lo estamos menospreciando, porque o sea, ahora que me dices el podio de Copa Europa, ¿cómo vas a menospreciar un equipo que te ha ganado 3 Champions seguidas? Por Dios, al revés. Es el Imposible. mejor equipo de toda la historia, seguramente, del Real Madrid, que haya podido ganar 3 y 4 en 5 años, ¿no? Pero fueron 3 seguidas y 4 en 5 años. Y No hay luego ningún esta, equipo. y luego esta, es que ha Sí, igualado prácticamente. las que ganó el Madrid en la época de las 5 seguidas. Eso era otra época, jugaban menos equipos y era otra película. Lo que se ha hecho ahora, lo que hizo el Madrid hace bien poco, eso fue algo increíble. Y ese equipo es leyenda absoluta, y todos estos jugadores con los que hemos disputado, es que cuando pasen años nos daremos cuenta de que Carvajal tiene 5 copas, Nacho tiene 5 copas, Cristiano tiene 4, Marcelo otras 5, Bale tiene otras 5, Benzema tiene otras 5, pero tío, ¿cómo pues, o sea, parecen como churros? O sea, Eso no como pasa. que no sabes lo difícil de ganar una Copa de Europa y tienes 5, es que es Luego increíble. pasan años, por ejemplo, cuando ganamos, antes estaba hablando de la séptima, octava y novena, cuando pasaron esos 10 años, yo tenía 10, en ese momento en la novena tenía 19 y con la décima 31 por ahí. Claro, pasa tanto tiempo, yo veía las finales repetidas, veía el vídeo y cuando levantaba la Copa Sanchís o Hierro, yo lloraba diciendo, ¿cuándo volveremos ahí? Y hemos vuelto ganando 5 en los últimos 9 años. Es que es increíble. Alucinante. Yo lo Increíble, valoro, increíble, increíble. yo lo valoro mucho, ¿no? No, no, Pero es y hay que cierto que cuando valorarlo, pasen hay que los valorarlo. años se valorará más todavía.
Sí, y lo que es curioso es que, mira, estamos celebrando el 25 aniversario de la séptima Copa ¿En Europa. Es serio? que han pasado 25 años, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que es alucinante, porque yo, sabes que lo estoy viviendo ayer todavía. O sea, me estoy acordando de las cosas como si fuera hace 2 días. Y es que han pasado 25 años, que es algo increíble, ¿no? Y por eso hay que valorar todo, y con el tiempo te da otra perspectiva y te hace valorarlo mucho más, como valoraremos mucho más todas estas Copas de Europa que hemos seguido, que nos han seguidas, etcétera, etcétera. Aunque si seguimos ganando y así no nos olvidamos, ¿sabes? Que seguimos con el ritmo, me parecería bien también, ¿no? Si seguimos Hombre, ganando. no, por supuesto, y además el Madrid en el sentido nunca va a parar. Mira, está protestando mi gato que se llama Vinicius que Ah, quiere sí. entrar en mi cuarto, sí, sí, Mi perro se llama está Puskás, ¿eh? protestando. Mi perro se llama Puskás, pero Así, no pues, está ahora conmigo. Sí, pues sí. voy a por mi gato que Vale, le vale. tengo aquí, espera, que le tengo aquí, que quiere ser protagonista porque le he dejado fuera. ¿Qué pasa, gordo? Quiere ser protagonista, se ha quedado fuera. Como los gatos les gusta estar fuera y dentro. Y es Vinicius porque, claro, es negrito, claro. Míralo. Este es mi Vinis. Saluda, Vinicius. Saluda. Aquí le tengo a Vinicius ya. Pues mira, justo ahora que hablas de Vinicius y hablas ¿cómo ves el Real Madrid? Ahora se ha ido Benzema, parece que este año o este verano de fichajes van a haber muchos cambios. Esta semana ha vuelto a estallar el tema Mbappé, luego que si se queda, que si se va. Yo hablo poco del tema Mbappé porque, sinceramente, llega un momento que agobió un poco el tema, ¿no? El año pasado, tantas informaciones, que si viene, si se va, al final renueva, ahora dice que no va a renovar, pero manda un mensaje y tal. ¿Qué opinas tú? El Real Madrid un delantero necesita, ¿no? Sea El Mbappé. Madrid tiene que, o sea, obviamente necesita un delantero y más con la salida de esta pedazo de leyenda y uno de los mejores jugadores de toda la historia del Real Madrid, que ha sido Benzema. Sin duda. Tiene que fichar y eso lo va a hacer, sí o sí, sea Mbappé o sea Kane o sea el que sea. Havertz o el que sea, me da igual. Y eso es que todos los veranos y todos los años pasa lo mismo. Igual. Al final el periodista intenta adelantarse a la noticia, Mbappé, que es el que más suena y el que el año pasado parecía que iba a venir, pues todos intentan aprovechar de ello también. Realmente yo creo que el madridista está acostumbrado a vivir con ello, ¿no? Yo después de lo de Mbappé, que creía realmente el año pasado que iba a venir, y no vino, pues es que realmente hasta que no den el Real Madrid un fichaje por oficializado, yo no me voy a precipitar nunca, no voy a querer ni a un periodista ni al otro, porque sé que esto, bueno, pues el Madrid lleva sus ritmos y no va a darle la exclusiva a uno ni al otro ni al de más allá, lo dirá cuando le convenga a él y punto. Yo nunca me he querido adelantar en ese sentido. ¿Y tú a quién ficharías? ¿Tú tendrías a alguien en la cabeza que pudiese llegar que te guste a ti? ¿Algún...? A mí me gusta mucho Kane. A mí me gusta mucho Kane, por ejemplo. Me gusta mucho Kane como delantero, o sea, para suplir a Benzema. Ya. O sea, me parece un delantero que cumple con todos los requisitos para poder suplir a Benzema, creo. Está en la edad justo madura perfecta, ya ha jugado en equipos grandes en los que, bueno, el tío ha metido 30 goles el año pasado, estando en un Tottenham, que es un equipo que no tiene las estrellas que tiene el City o el United. A mí me gusta mucho Kane, pero ya te digo, es mi opinión personal, ¿eh? No, Opinión a mí me personal. gusta. Yo creo que puede cuajar bien con Vinicius y Rodrigo, cada uno en una banda, que se regatean a 4, le dejan el balón a Kane, juega muy bien Claro, de espaldas, combinaría con ellos. Yo vería como un buen fichaje para el Real Madrid. Pero claro, eso es. cuando se hablaba de Kane, de repente ha salido a la palestra el tema Mbappé y ya ahora mismo habrá que esperar, porque no tengo nada claro. Sí que es cierto que Bellingham se va a presentar, creo que el jueves se va a hacer oficial ya, eso yo creo que sí que está, porque lo ha dicho el Borussia Dortmund, aunque el Madrid no lo ha hecho oficial, y este es un jugador muy joven, pero de mucha calidad. Creo que el equipo Pero es otro sitio, es otro puesto, obviamente. Bellingham va a estamos venir bien porque en trabajando el centro bien del con campo los siempre jugadores necesitas, jóvenes. sí, necesitas ahí muchos jugadores. O sea, al final, porque otro me si tienes a Tchouaméni, a Camavinga, pues Modric y Kroos ya tienen una edad y al final pues, necesitas gente que te funcione ahí. A mí me parece un fichaje magnífico el de Bellingham, joven y con mucha proyección. Ahora hace falta un delantero tipo Kane. Que no Sí. es Kane ni es Havertz, pues Havertz. Que no es Havertz si es, no sé, el que me digas, me da igual. O sea, encontrar alguno. Es verdad que no hay, joder, me están inflando llamadas hoy, imagínate. Es verdad que no hay un delantero a lo mejor mundial, crack mundial, que digas,
Ya. Ese es el que tiene que ir a la Madrid. El crack mundial es Mbappé, ¿no? Por ejemplo, es Mbappé. Sí. Vamos, Vini, tío, ponte ya bien en algún sitio. Es que ha dicho que el crack mundial es Mbappé y es Vini también, ¿no? Entonces se ha puesto Y ha medio. dicho Vini, oye, que el crack mundial soy yo, como Soy que yo, Mbappé. y se ha puesto en medio. Vaya añito el de Vini. Wow, espectacular. Impresionante, impresionante. Esa es otra. Mira, le han dado el número 7, ¿eh? Vinicius ya tiene el número Sí, sí, sí. 7, a Rodrigo el Sí, 11, sí. así Sí, que. sí. Sí, Y sí. mira, para terminar, quiero preguntarte por Venga, baloncesto, porque aquí en el Quinto Grande vale. tocamos un poco el baloncesto, pero es una sección del club que este año ha sido campeona de Europa y tú estuviste Sí, de jugador señor. y luego de director deportivo en el año De ganaste una director Recopa, cuando ganamos, y que ganamos ganamos, ¿no? Y que de Recopa estuve de jugador. Y luego el año que estuve jugador. de director de la sección fue la famosa liga de Eso Georgievich, te ¿no? En el eso te iba a decir, eso Palau te iba en a el decir. A mí 2000. me encantaba ese Sí, jugador, ¿eh? Jugaba en el Barcelona, lo sí, fichamos sí, en sí. el Real La verdad es Madrid que, y se lió bueno, tre pues en baloncesto hice un poco lo que hizo mi padre en el fútbol, ¿no? Intentamos modernizar la sección, que se había quedado un poco también parada en el tiempo, hacer un proyecto en torno a un entrenador como fue Sergio Scariolo, que le traje yo en su día, y Chus Mateo de ayudante, por cierto, también A que le ver, subí yo de ayudante, porque, bueno, había sido entrenador mío y me parecía un entrenador magnífico para ayudar en ese momento a Scariolo, y se hizo una plantilla totalmente nueva, ¿no? También, pues, jugadores, Los Angulo, Herreros ya estaba, bueno, muchos jugadores que no estaba George al principio, porque es verdad que atacamos ese fichaje al principio del año, pero pedía mucho dinero y se nos iba de presupuesto, ¿no? Pero es verdad que como se quedó sin equipo, al final no encontró equipo en el que jugar, pues se bajó esas pretensiones económicas y le acabé fichando a los 2 o 3 meses de empezar la temporada y realmente fue el que nos dio ese salto de calidad que nos faltaba para disputar por lo menos la Liga S Barcelona, que en ese momento reinaba en España. Y, y nada, ganamos sobre todo, que fue el quinto partido allí en Barcelona, ¿no? Con sí, un sí. Jordi haciendo así en el medio del campo y fue una cosa, desde luego que fue, todo el mundo me recuerda siempre esa liga, ¿no? Esa liga con ese quinto partido en Barcelona que fue algo apoteósico. Bueno, pues también un poco fui haciendo lo mismo que hizo mi padre con el baloncesto y con la meta final de ganar esa Copa Europa, porque por mucho que cambies todo el tema, bueno, lo mismo que hizo mi padre, si no tiene el éxito deportivo, luego no sirve para nada. Nosotros Ya. tuvimos también ese éxito deportivo allí en Barcelona y conseguimos ganar esa liga. Y la verdad es que luego mi padre perdió las elecciones, yo presenté mi dimisión porque, bueno, me parecía que era lo normal y Florentino me pidió seguir, ¿no? Me pidió seguir al frente de la sección. No me pareció ético en ese momento porque había derrotado en las urnas a mi padre y ya está. Hasta ahí fue mi andadura como director deportivo de la sección de baloncesto. Y luego que ahora llevo 6 años comentando todos los partidos de baloncesto y todo el baloncesto, incluso Sí, el lo sé, fútbol lo sé. también ya en Real Madrid Televisión. Así que ahí Yo te sí, yo veo. siempre el Madrid y nosotros somos uno, ¿sabes? O sea, al final es algo que no podemos quitarnos de encima. Lo sentimos como parte de la familia y siempre que sea ayudar o bueno, hacer que el Madrid crezca y sea mejor, siempre estaremos ahí nosotros para ayudar. Y el Madrid Baloncesto este año, que ha ganado la Copa de Europa, La ¿cómo ves al Euroliga. equipo? ¿Cómo ves al Pues cómo mira, ves un al año, equipo? un año que iba totalmente irregular. Chus Una Mateo, pues es verdad remontada, que había. Sí, decían que ha sido un parecida poco parecido al al de fútbol. fútbol, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, muy parecido. Es verdad que ha sido una temporada muy parecida, sobre todo en Europa, a lo que hizo el fútbol el año pasado, ¿no? Porque te pones 0-2 en casa contra el Partizan en esos cuartos de final para acceder a la Final Four, al mejor de 5, y pierdes los 2 partidos en casa. Lo normal es que acabes perdiendo esa eliminatoria, pero el equipo es capaz de remontar, ganar los 2 partidos en Belgrado, venir a Madrid y ganar en Madrid a pesar de ir perdiendo, llegamos a perder de 18 y se plantea en la Final Four, eliminamos al Barça, porque el Barça mentalmente con nosotros les cuesta mucho, es como el fútbol, les pasa lo mismo, se bloquean. Y en la final otra vez también, con un partido que fuimos a remolque todo el partido y con un partido que tenían ellos controlado casi todo el partido, pues ese espíritu, ¿no? Y ese gen que tienen todos los jugadores que pertenecen al Madrid, hicieron no tirar la toalla, aguantar y llevarse al final de la Copa Europa, sobre todo inesperada, ¿no? Dado el año tan irregular que llevábamos y que luego te sabe el doble de bien, claro. O sea, cuando en un año ves que las cosas no te salen y que la cosa no funciona y que parece que no acabas de dar con la tecla,
claro, si acabas ganando esa Copa Europa, te sabe el doble de bien, y así ha sido, ¿no? Yo me alegro Y muchísimo también por un esa año gente. con el adiós de Lasso y Chus Mateo, que has hablado tú de él, consiguió Claro, un título. claro, es que al final el adiós de Lasso y la sombra de un gran entrenador, magnífico entrenador como ha sido Pablo Lasso, una leyenda auténtica, pues la sombra luego es alargada y es complicado suplir a un entrenador del nivel de la talla de Pablo Lasso, ¿no? Y en ese sentido, pues Chus Mateo ha aguantado increíblemente, tanto como para llegarse luego la Euroliga y que bueno, que haya triunfado en ese sentido y que espero que sea por muchos años más, ¿no? A ver ahora en la Liga CB, que estamos ya en la final esperando rival. Entiendo que esta noche ganará el Barça y será el Barça el que nos toque ellos con esa ventaja de campo, pero bueno, si alguien es capaz de superar esa ventaja de campo y ganar el Barça son por nosotros, así que como siempre el Madrid ha empezado de forma irregular en este baloncesto, pero de momento ya tiene Copa Europa, o sea, los deberes hechos de sobra. Eso Y que es. lo que venga ahora, pues a más todavía. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por haber estado Muy bien. conmigo y un abrazo muy grande. Y tu padre siempre está en el recuerdo del quinto grande. Le hicimos un homenaje hace un tiempo cuando sucedió lo del coronavirus, le hicimos un homenaje muy sentido porque siempre lo tendremos muy presente por lo conseguido gracias a él. En gran Siempre, todos los homenajes que se le hagan son pocos, porque todo lo que hizo por el Madrid, desde luego, y ahora con el tiempo se valora mucho más, pero mi padre lo hizo, lo dio todo por el Madrid, y sobre todo hizo de un Madrid más grande, ¿no? Que es al eso. final lo mismo que está haciendo Florentino, a otra dimensión, pues en su día lo hizo mi padre, ¿no? Y estamos en la familia súper orgullosos de ellos, de ese madridismo que siempre ha emanado por todos sus poros y que nos ha inculcado a todos nosotros y que desde luego en una mínima parte todos intentamos seguir esa estela, ¿no? O por lo menos por la parte que a mí me toca. Y desde luego que estamos orgullosísimos que se sigan haciendo programas como el tuyo, donde se ensalza esa figura de mi padre con todo lo que hizo por el Real Madrid, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros.